Jueves 25 de julio. Lección número 4. Parábolas para memorizar. También dijo: miren lo que oyen. Con la medida con que miden a los demás, os medirán a vosotros, y aún les será añadido. El que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Marcos 4, 24 y 25. Bendito Dios y Padre, toda la gloria y la honra sean dadas a ti, Rey de los santos. Tú eres el agricultor celestial. Has traído la semilla del cielo para ser sembrada en el planeta Tierra. Haz que ésta caiga en buen terreno para que produzca frutos de 40, de 60 y de 100. Estos son cantidades exorbitantes, una gran y exuberante y rendida cosecha que producirá el Espíritu Santo cuando sus aguaceros preparen el camino para la cosecha de la semilla. Permítenos ser partícipes de ese gran acontecimiento. Oración que presentamos en el glorioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Para hoy jueves, la parábola del crecimiento de la semilla. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, aparece una parábola que no la tienen los demás evangelios. Es la parábola de la semilla que crece. ¿Cuándo dio Dios esta parábola? Después de dar la parábola del sembrador. Porque la parábola del sembrador suscitó muchas preguntas. Y por ella, por esa parábola del sembrador, algunos de los oyentes llegaron a la conclusión de que Cristo no iba a establecer un reino aquí en la tierra. Y muchos se quedaron curiosos, sorprendidos. Y viendo su perplejidad, ¿qué hizo Cristo? Usó otras ilustraciones con las que trató todavía de guiar sus pensamientos de la esperanza de un reino transitorio a la obra de la gracia en el alma. Y de ahí es que surge Marcos 4, 26, que dice: así es el reino de Dios, como si un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no sabe, porque de suyo fructifica la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Marcos 4, 26 al 28, al 29. Ese agricultor que mete la hoz porque la hora de la cosecha, de la siega ha llegado, no puede ser otro sino Cristo mismo. Porque Él es quien en el gran día final recogerá la cosecha de sus frutos de la tierra. Ahora, el sembrador de esta parábola
representa a los que trabajan en lugar de Cristo. Y se dice que la semilla brota y crece como Él no sabe. Y esto no es verdad en el caso del Hijo de Dios. Porque Cristo no se duerme sobre la semilla. Vela sobre ella día y noche. Y Él no ignora cómo crece la semilla. ¿Saben? Yo me he puesto a meditar. Cuando se siembra la semilla, los ángeles tienen que vigilar 24 horas para que Satanás no malogre la cosecha. Para que la cosecha no se pudra. Para que los alimentos nos lleguen a tiempo. Porque los ángeles son enviados a la tierra para proteger nuestra comida. Oiga, la semilla tiene en sí un principio germinativo, un principio que Dios mismo ha implantado. Pero aunque hay un poder en la semilla no tiene poder para brotar per se. El hombre, cuando siembra la semilla, por más buena que sea, tiene que preparar, tiene que abonar el terreno y luego arrojar la semilla, luego arar el campo. Pero hay un punto más allá del cual nada puede ser el agricultor o el sembrador. No puede hacer brotar la semilla que ha sembrado. Él tiene que preparar el terreno, abonar el terreno y luego arrojar la semilla. Entonces, él tiene que tener paciencia para esperar que el grano muera y brote otro grano, que es el que crece hasta alcanzar la plenitud de su madurez para la cosecha. Así que después del agricultor emplear sus esfuerzos al máximo, aún así él no puede hacer brotar la semilla. Eso es el poder de Dios que la hace brotar, la hace germinar. Porque hay vida en la semilla. Yo les hablé a ustedes que tomaron una semilla de 3000 años de Egipto que encontraron en una vasija y la sembraron y dio fruto. 3000 años tenía esa semilla. Porque hay vida en la semilla. Y puede haber poder en el terreno. Pero a menos que se ejerza día y noche el poder de Dios, la semilla no puede dar frutos. En la economía judía, en Palestina, decía esta semana que la lluvia temprana caía en el otoño, vamos a decir, septiembre, octubre y noviembre. En esos 3 meses caía una lluvia suave, tranquila. Esa lluvia en un terreno agreste y árido como el de Palestina suavizaba el terreno, ablandaba el terreno, lo hacía susceptible para la siembra de la semilla. ¿Qué hacía el agricultor? Aprovechaba esas primeras lluvias, conocidas como lluvias tempranas o primeras lluvias, para sembrar la semilla. Esta crecía y luego había
Otra manifestación de lluvia era la lluvia tardía que caía entre marzo y abril, que era la que sazonaba el fruto y lo hacía al punto de comer. Si la lluvia tardía caía a poco tiempo de haberse sembrado la semilla, se daña la cosecha. Por eso era necesario sembrar en la lluvia temprana en octubre, en noviembre, cuando caían los primeros chubascos, para ablandar el terreno y hacer crecer la semilla, convertirse en tallo, planta, crecimiento, frutos y luego madurar los frutos a través de la lluvia tardía que caía en la estación tardía, hablando de marzo, abril y mayo. Hermanos, no basta con sembrar la semilla, no basta con abonar el terreno y sembrar. Debe llover para que le dé humedad al campo. Debe recibir los rayos del sol para impartir calor, para que le dé electricidad a la semilla que se sembró. Y esa combinación de aire, agua y sol, estos elementos influyen positivamente en la semilla que está enterrada. Y saben, hermanos, el único que puede hacer surgir la vida que Él ha implantado es Dios, el creador de todas las cosas. Cada semilla crece, cada planta se desarrolla a través del poder de Dios. Mis hermanos, a Dios no le da hambre. Él no necesita comida para vivir. Él es Dios. Nosotros sí. Y yo me imagino cuando están los ángeles cuidando la siembra de tubérculos o de frutas o de cereales, como el arroz, como la cebada, como el trigo, o como las frutas, decir mango, lechosa o papaya, mandioca o yuca, todas estas cosas, los ángeles están vigilando hasta que viene la cosecha. Y luego que la cosecha se recolecta lo sembrado, que se monta en camiones, ahí están los ángeles vigilando para que esos alimentos crudos lleguen a las despensas o lleguen a los establecimientos donde se va a vender a los parroquianos, a los adquirientes en ciernes de estas cosas que Dios ha provisto. Diariamente se nota el poder de Dios. Entonces, Dios, cada persona que se lleva un bocado de comida a la boca, es Dios que le ha dado ese alimento de la planta para alimentarse y para extender la misericordia, para conocerle como el Dios Todopoderoso. Como en la siembra natural, así también pasa en lo espiritual. El maestro de la verdad debe tratar de preparar el terreno del corazón. Debe sembrar la semilla que es la palabra de Dios. Pero únicamente el poder de Dios puede producir la vida. Y hay un punto más allá del cual son vanos todos los esfuerzos humanos. Porque aunque es cierto que hemos de predicar la palabra, no podemos convertir a nadie. Es Dios quien toca el corazón y es Dios que convierte la persona. De ahí que en la predicación de la palabra de Dios debe obrar un agente que esté más allá del poder humano, porque el humano no tiene poder para convertir a una sola alma. Dice Romanos que Dios es que nos guía al arrepentimiento. Pero debemos, lo importante no es solamente la semilla, sino el terreno que asimile
la semilla y produzca frutos para vida eterna. Se nos fue el tiempo. Mañana viernes 26 de julio vendremos con la continuación y la conclusión de este estudio sobre las parábolas. Que Dios nos bendiga. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Invite a otros a la suscripción. Dios nos bendiga.